Hola, soy Juliana Bustamante Rodríguez, estudiante de la carrera de Artes Visuales, y hoy vamos a conversar un poco sobre el contenido de la unidad 3 que tenemos para el curso de oralidad y escritura. Vamos a tener un contenido bien interesante para esta fase porque comprenderemos un poco sobre las narrativas digitales, las diferentes manifestaciones de multimedia y transmedia, precisamente para comprender cómo nos vamos moviendo en el discurso y los medios alternos que hoy en día tenemos, ¿cierto? Entonces, dentro de la unidad tenemos un texto de Néstor García Clancchini, lectores, espectadores, internautas. Aquí en este texto vamos a poder encontrar una serie de definiciones que nos ayudarán a ampliar un poco más el conocimiento frente a todo lo que tiene que ver con el crecimiento y elaboración de contenido, ¿cierto? Precisamente de un movimiento que se denominó Visión 3X, ¿cierto? Y que a lo largo de la geografía española pues ha permitido generar contenidos no solo en España, sino también a nivel de Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, reconocer qué es la apertura, el asombro, la audiencia, campos culturales o de mercados, cinéfilos y videófilos. Entonces, esa cantidad de conceptos, comprenderlos hoy en día para poder interpretar qué pasa con la transmedia o qué pasa con las narrativas digitales, nos abre un poco más el panorama sobre hacia dónde tenemos que direccionar también el reconocer este tipo de alternativas. Uno de los videos que se presentan precisamente va encaminado a jornadas de narrativas digitales en el ámbito cultural, ¿cierto? Entonces, ¿cómo interpretamos precisamente esas nuevas narrativas? Ahorita hay menos lectores en la biblioteca físicamente que digitalmente, entonces, ¿cómo empezamos a interactuar en todos estos medios digitales desde dejar un libro físico con todo su contenido a meterme en un mundo digital, a reconocer una cantidad de contenidos que nos va a seguir guiando y orientando sobre estas nuevas tendencias, ¿cierto? Obviamente, cómo vemos ese texto y cómo vemos ese soporte, ¿cierto? Cómo está integrada hoy en día esa vida social con estos medios alternos digitales en términos de las narrativas digitales, en términos de la transmedia, ¿cierto? En términos de las multimedias. Entonces esto también nos permite ahondar un poco más, de reconocer un poco más a la sociedad, cómo se viene moviendo y diversificando obviamente con todos los contenidos que tenemos hoy en día. Hay un texto también que se denomina Narrativas Transmedias, unas nuevas formas de comunicar en la era digital. Precisamente hablar de la evolución, el análisis reciente en esta forma de contar historias, también debemos de reflejar precisamente cómo se ha transformado durante la historia precisamente los hábitos de consumo ¿qué? De consumo digital, ¿cierto? Desde la lectura, desde lo social, desde las redes, cómo me viene cambiando a mí de hecho ese panorama en torno a una audiencia de expresión oral, ¿cierto? Cómo me veo yo físicamente y en el medio digital interactuando o aportando contenido. Entonces eso también va a automatizar como esas audiencias, ¿cierto? Y en el texto de Néstor precisamente nos daba esa definición de qué eran esas audiencias, hacia dónde había que orientar esas audiencias y cómo eran vistas precisamente. Otro de los textos interesantes es el Translector, lectura y narrativa de transmedia. Es una nueva ecología de comunicación, ecología de medios. Entonces, cuando empezamos a comprender un poquito más esos conceptos de la ecología de la comunicación o ecología del medio, obviamente también nos va a llevar a unas narrativas transmedia, que básicamente es un relato que se cuenta a través de múltiples medios y plataformas. Entonces ahí también vamos a comprender un poco cuáles son esas múltiples plataformas que tenemos hoy en día y cómo podemos interactuar, cómo la sociedad hoy se viene moviendo en un medio digital, cómo venimos creando contenido desde lo digital, pero qué tanto se consume. Entonces, en ese sentido, precisamente conocer también la parte de otro texto que relaciona precisamente la parte más interactiva, ¿cierto? Que es precisamente cómo la transmedia, ¿cierto? Las narrativas transmedias, nuevas formas de comunicar en la era digital, ¿cierto? También nos abre como un panorama de qué son esas transmedias, ¿cierto?
cómo un investigador de narrativas puede sacar inclusive una fórmula, ¿cierto? Pero no solo ese, sino que cómo una narrativa transmedia emitida por un sociólogo hablando de los youtubers, del Facebook, de todos estos medios, ¿cierto? También genera una fórmula, ¿cierto? Para poner un ejemplo, si debemos resumir las narrativas transmedia en una fórmula sería la siguiente: IM más CPU igual a NT, ¿cierto? Entonces, IM, industria de los medios, más CPU, que es cultura participativa de los usuarios, y NT, narrativas transmedias. Entonces, en este texto precisamente vamos a comprender un poco más cómo sería la visión de cada uno de los investigadores desde su línea o desde su rama. Entonces, ahí es donde empezaríamos también a comprender ese valor que tiene la narrativa transmedia, cómo podemos precisamente ahondar en cada una de ellas para poder producir. Bueno, compañeros y compañeras, espero les haya gustado este resumen para que se sigan enchuflando más con el curso, con la carrera de horario y con este curso de oralidad y escritura, que es precisamente bien clave para nuestra carrera y que nos ayuda también a comprender cómo nos estamos moviendo hoy en la era digital, en el mundo del internet, en el mundo de transmedia, de medios digitales, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar pues obviamente a fortalecer conceptualmente y hasta metodológicamente este análisis que hoy nos involucra pues en esta fase del curso. Nos vemos pronto. Chao.